Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio de cálculo resuelto. En este vídeo veremos un ejercicio relacionado con el cálculo del gradiente y la derivada direccional en funciones de varias variables. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. La función s de x y z igual al logaritmo de xy dividido entre z expresa la concentración de una sustancia S en función de las concentraciones de otras tres sustancias X, Y y Z en una reacción química. Si en un determinado instante las concentraciones X, Y y Z valen 1, se pide: primero, ¿en qué dirección aumentará lo más rápidamente posible la concentración de S? Segundo, si empezamos a cambiar las concentraciones de X, Y y Z en la dirección del vector de coordenadas 2, 1, 0, es decir, X crece el doble de Y y Z se mantiene constante, ¿cuánto cambiará la concentración de S? Bien, para responder a la primera pregunta, ¿en qué dirección aumentará lo más rápidamente posible la concentración de S? Debemos recordar que la dirección de máximo crecimiento, de máxima variación de una función es la dirección que marca el vector gradiente. Por tanto, se trata de calcular el vector gradiente, que era el vector de las derivadas parciales de primer orden. El gradiente de S, en este caso es un vector de tres coordenadas. La primera coordenada, la derivada parcial de S con respecto a X, la segunda, la derivada parcial de S con respecto a Y, y la tercera, la derivada parcial de S con respecto a Z. Bien, antes de calcular las derivadas parciales, vamos a intentar, como siempre, simplificar lo más posible la función S. En este caso tenemos el logaritmo de X por Y, y esto se puede expresar como la suma de logaritmos, logaritmo de X más logaritmo de Y, dividido entre Z. Así pues, pasamos ahora a calcular las tres derivadas parciales. La derivada parcial de S con respecto a X, debemos tener en cuenta al derivar con respecto a X que Y y Z se derivan como si fuesen constantes, por tanto nos quedará 1 partido de Z, que es constante, por la derivada del logaritmo de X, que es 1 partido de X, y por la derivada del logaritmo de Y más la derivada del logaritmo de Y, que en este caso es 0, ya que el logaritmo de Y es como una constante. La derivada de S con respecto a Y, ahora X y Z es como si fuesen constantes, así que nos va a quedar de nuevo 1 partido de Z, por la derivada del logaritmo de X, que es 0, al ser constante, más la derivada del logaritmo de Y, que es 1 partido de Y. Y finalmente, la derivada de S con respecto a Z, ahora logaritmo de X más logaritmo de Y es como si fuese constante, así que tendremos logaritmo de X más logaritmo de Y, por la derivada de 1 partido de Z, que será menos 1 partido de Z cuadrado. Por tanto, nos queda el vector gradiente 1 partido de XZ, 1 partido de YZ y menos logaritmo de X más logaritmo de Y partido de Z cuadrado. Como nos piden en qué dirección aumentará lo más rápidamente posible la concentración de S en el punto de coordenadas 1, 1, 1, tendremos que calcular el gradiente en ese punto. Así pues, el gradiente de S en el punto 1, 1, 1, sustituyendo X por 1, Y por 1 y Z por 1, nos quedará 1 partido de 1 por 1, 1 partido de 1 por 1 y menos logaritmo de 1 más logaritmo de 1 partido de 1 al cuadrado. Así que simplificando nos quedará, la primera coordenada será 1, la segunda coordenada será 1 y la tercera, como el logaritmo de 1 vale 0, se anula, pues nos quedará 0. Y esta es la dirección en la que habría que cambiar las concentraciones de X, Y y Z para que la concentración de S aumentara lo más rápidamente posible en el punto 1, 1, 1. Bien, en segundo lugar nos preguntan, si empezamos a cambiar las concentraciones de X, Y y Z en la dirección del vector 2, 1, 0, es decir, X crece el doble de Y y Z se mantiene constante, ¿cuánto cambiará la concentración de S? Bien, vamos a llamar V al vector
de coordenadas 2, 1, 0. Este vector lo que nos está indicando es que si nos movemos en la dirección de este vector, la concentración de X aumentará el doble de la concentración de Y la concentración de Z no cambiará. Bien, para ver cómo va a cambiar la concentración de S cuando nos movamos en la dirección del vector V, tenemos que calcular la derivada direccional de la función S en la dirección del vector V en el punto 1, 1, 1. Por tanto, la derivada direccional en la dirección del vector V en el punto de coordenadas 1, 1, 1, recordemos que era el producto del vector gradiente en el punto 1, 1, 1 por el vector unitario que tenga la misma dirección de V. Puesto que V no es unitario, podemos convertirlo en unitario dividiéndolo por su módulo. Así pues, el gradiente de S en el punto 1, 1 lo habíamos calculado en el apartado anterior, es el vector 1, 1, 0, multiplicado por el vector V, que tenía coordenadas 2, 1, 0, dividido entre su módulo, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Igual a el vector 1, 1, 0 por el vector 2, 1, 0 dividido entre raíz de 5, que es el módulo del vector V. Es decir, es el producto escalar del vector 1, 1, 0 por el vector de coordenadas 2 partido de raíz de 5, 1 partido de raíz de 5 y 0. Y haciendo el producto escalar nos queda 1 por 2 raíz de 5 es 2 partido de raíz de 5, más 1 por 1 partido de raíz de 5, 1 partido de raíz de 5, más 0 por 0 que es 0, es decir, al final nos queda 3 partido de raíz de 5. Y esta es la variación que experimentará la concentración de S en el punto 1, 1, 1 cuando la concentración de X y Z cambian en la dirección del vector 2, 1, 0. Es decir, cuando X crece el doble de Y y Z se mantiene constante.